Gracia y paz a todos en esta hora. Vamos a continuar con este estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hoy vamos a mirar el capítulo 2 desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y vamos a estudiar esta sección, estos versículos con el tema Proclamando a Cristo crucificado. Vamos inicialmente a hacer lectura de la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada sobre la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Proclamando a Cristo crucificado. Continuamos con este estudio de esta primera carta. Recordamos, estamos estudiando capítulo por capítulo esta maravillosa epístola que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en los Corintios. Y estamos mirando estos primeros 4 capítulos con el tema de fondo ¿Está dividido Cristo?, que es el problema que el apóstol Pablo inicialmente quiere resolver en la iglesia. Había un problema de división al cual el apóstol Pablo está con argumentos espirituales y bíblicos dándole solución. Inicialmente, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, vamos a enfocarnos en lo que es el mensaje que Pablo proclamaba. Dice allí la palabra del Señor, 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el mensaje que Pablo enseñaba y predicó allí a la iglesia en Corinto. No hay otro mensaje. En estudios anteriores hemos visto cómo el apóstol Pablo se esforzaba por demostrarle a los judíos que Jesús era el Cristo. Esto lo hacía a todo lugar donde él llegaba. Y también se esforzaba por predicarle a los gentiles la conversión de los ídolos al Dios verdadero. De ahí lo que Pablo dice en el versículo 1 y 2, cuando Pablo le dice a los hermanos, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el mensaje, el único mensaje. No hay otro mensaje. Ahora, aquí vamos a empezar el capítulo 2, pero realmente esta es la continuación de lo que Pablo viene diciendo desde el capítulo 1, versículo 10 en adelante. Pablo inicia dando una conclusión en el versículo 1 cuando les dice, así que hermanos. Lo que Pablo va a decir en estos 5 versículos es la conclusión de lo que dijo anteriormente. Esta es la conclusión, este es el argumento final. Esto es lo que Pablo quiere que los hermanos entiendan y tengan claro en cuanto a lo que anteriormente les ha dicho. Sabemos que el tema que Pablo trae sobre esta sección es la incapacidad de la sabiduría humana con respecto a la sabiduría de Dios revelada en Cristo Jesús. La iglesia estaba dividida en 4 bandos y cada uno se vanagloriaba por la sabiduría de los representantes que ellos usaban como sus divisiones. Más exactamente lo que dice el capítulo 1, versículo 12. Cuando dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Este es el problema que Pablo está tratando aquí. Y para derribar esta barrera que está dividiendo la iglesia, que dividió la iglesia, Pablo quiere mirar lo que es la sabiduría humana en cuanto a la sabiduría de Dios para que la iglesia quite su mirada
de la sabiduría humana, la cual es totalmente incapaz de alcanzar la sabiduría de Dios que solamente es revelada por medio de Cristo. Pablo le dice a los hermanos: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Sabemos el contexto filosófico en el que Pablo se encontraba. Pablo estaba en la ciudad de Corinto, una ciudad vecina a la ciudad de Atenas, donde Pablo anteriormente estuvo. Y sabemos también que a los griegos les gustaba oír cosas nuevas. Así que es importante y es ideal que miremos un poco el contexto de cuando Pablo estuvo en Atenas, para que también podamos entender un poco más esta problemática que había en la iglesia. Y vamos a leer un poco rápido lo que es el sermón que Pablo expuso allí en la ciudad de Atenas. Y voy a hacer lectura en el capítulo 17 de Hechos, desde el versículo 22 hasta el 28. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un lugar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Así que este contexto filosófico también había influido la ciudad de Corinto, por ende, la iglesia de Corinto. Así que creo que Pablo, entendiendo el entorno, fue propicio y dio un discurso un poco filosófico allí en Atenas. La gente estaba escuchando atentamente el mensaje. Pero cuando Pablo llegó a la esencia del evangelio, inmediatamente chocó y causó reacciones adversas al evangelio. Dice el versículo 32 y 33. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos y luego se fue a la ciudad de Corinto. Y allí se estableció la iglesia en Corinto. Cuando Pablo llega a Corinto, renuncia a esta forma como llegó expresando el evangelio en Atenas. Y es a ello lo que Pablo quizá está haciendo referencia en el versículo 1 del capítulo 2, cuando dice Pablo que cuando él fue a ellos, no usó ni fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse, dice Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando Pablo dice excelencia de palabras, esa palabra excelencia significa dicho del habla. Otra versión dice: cuando fui a hablarles del designio secreto de Dios o del evangelio, lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría. Y la retórica es el arte de hablar o escribir de forma elegante, con el fin de deleitar, de conmover o de persuadir al oyente. Quizá esta fue la forma como Pablo llegó a Atenas, pero cuando llegó a la esencia del evangelio, que es la muerte, la resurrección de Cristo, inmediatamente fue rechazado. Al llegar a Corinto, Pablo dice: me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo lo que le está diciendo a los hermanos es: yo no fui con esto.
Es decir, yo no fui ni con excelencia de palabras, yo no fui ni con retórica, yo no fui ni con alardes de sabiduría, yo no fui con elocuencia, yo simplemente fui con el mensaje sencillo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Me propuse, dice Pablo, quizá haga alusión a la forma como fue a Atenas. Se dedicó solamente en Corinto predicar a Cristo y a este crucificado, como dice el título de este capítulo 2. Luego en el versículo 3 dice la palabra, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo allí expresa miedo, temor, debilidad. En el capítulo 18 de Hechos, cuando Pablo llega a Corinto, encontramos un momento en el que Pablo tuvo, al parecer, miedo, por lo que nos registra la palabra. Y vamos a leer allí nuevamente el contexto cuando Pablo estuvo en Corinto. Hechos 18, 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Así que podemos deducir que Pablo estaba pensando en salir de esta ciudad. Ya habían indicios de hostilidad y persecución por parte de los judíos que no creían al Evangelio. Y Pablo quizá estaba sintiendo temor y miedo por lo que pudiera pasar. Así que el Señor da una inyección de ánimo a Pablo en una visión y le dice, no temas, sino habla y no calles. Yo estoy contigo, nadie puede tocarte, nadie puede hacerte mal. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, así que Pablo entendió que no era momento de salir, ni tampoco era momento de cambiar el mensaje. Había que seguir proclamando a Cristo y a este crucificado. Luego el versículo 4, encontramos allí una explicación y Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo aquí usa la expresión palabras persuasivas. Esto en el griego es peitos, que significa razonamientos capciosos, discursos artificiosos. O como dijéramos nosotros, con psicología barata. Y con esta psicología barata, Pablo dice, yo no fui a ustedes. Yo no fui con razonamientos capciosos o con palabras redundantes o con elocuencia o con retórica o con discursos artificiosos, superficiales, para de forma capciosa meterles el evangelio sin que se den cuenta y quizás sin ofender a nadie. No, Pablo no cambió el mensaje, siguió predicando el evangelio central, proclamando a Cristo crucificado. Y en esta antítesis que Pablo dice aquí en este versículo 4, nos muestra cómo proclamó a Cristo. Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Este era el centro de la división en la iglesia. Los partidismos que habían allí en la iglesia era por causa de sabiduría humana y Pablo dice, pues yo que soy un referente de una de las divisiones dentro de la iglesia, yo no fui con palabras persuasivas como para hacer un atractivo entre un grupo y traten de seccionar la iglesia y de causar mal. Y Pablo dice, yo no fui de esa forma a predicarles. De forma negativa dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y ya muestra en contraposición a esto cómo predicó a Cristo. Y Pablo dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, Pablo aquí no está hablando de señales, ni de milagros, ni de portentos, cuando dice demostración del Espíritu. Ni tampoco está Pablo hablando de danzas, ni de brincos, ni de algarabías, ni de hablar en lenguas, ni de todo este pentecostalismo que refleja o quiere impresionar como que esto es la evidencia de la gloria de Dios. No, Pablo va a lo que es más concreto y lo que es la esencia del Evangelio.
Pablo dice, con demostración del Espíritu y de poder. ¿A qué se refiere entonces esto? La palabra demostración en el griego es apodeixis, que significa demostración por argumentación. El argumento es la muerte y resurrección de Cristo. El Espíritu de Dios obra afectando a los corazones y las vidas de los oyentes, cambiando sus vidas, y esto en contraste a los métodos usados para probar algo mediante artes retóricas o filosóficas. Pablo dice, yo vine con demostración del Espíritu, con demostración por argumentación. Y vuelvo y repito, y el argumento no era redundancia en palabras, el argumento era central. Demostración del Espíritu y de poder. Y con esta expresión poder está haciendo señal y está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Por lo dicho de Pablo en la sección anterior, el capítulo 1, cuando Pablo dice en el versículo 24, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que yo vine a predicarles el Evangelio con poder y sabiduría de Dios. Y ese poder y esa sabiduría de Dios se llama Jesucristo. Jesucristo crucificado. Esto es lo que Pablo quiere mostrarle a la iglesia y enseñarle que es la única manera y es el único mensaje que la iglesia debe oír, que la iglesia debe mirar, que la iglesia debe entender. El versículo 5, Pablo dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La expresión poder de Dios hace referencia nuevamente a Cristo. Ya hemos dicho en el versículo 24 del capítulo 1. Así que la fe no puede estar fundada ni en milagros, porque Pablo no está hablando de milagros, ni en filosofía, ni en psicología, ni en los hombres, ni en la capacidad elocuente de los hombres, ni la capacidad retórica de los hombres. La fe solo debe estar fundada en Cristo, nuestro único fundamento, es lo que Pablo está haciendo allí referencia. Y ese versículo 5 también derriba quizá la mala interpretación de que algunos digan que esa demostración del Espíritu son milagros y esa es la evidencia de que tenía el respaldo de Dios. De ninguna manera, ya que la fe no está fundada y nunca puede estar fundada sobre milagros ni portentos. Pablo dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y este poder de Dios es Cristo. Que nuestra fe esté fundada en Cristo, por eso hay que seguir proclamando a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje central y eso es lo que la iglesia debe mirar y eso es lo que la iglesia debe escuchar. Proclamando a Cristo crucificado. Bien, estaremos continuando con el versículo 6 en adelante en el próximo estudio. Le invito para que esté atento a estas publicaciones. Le invitamos también para que dé like y se suscriba a nuestro canal y también es la mejor forma de apoyarnos en la exposición de la palabra del Señor por estos medios, que también contribuye a una bendición y un apoyo nuestro en este sentido. Así que gracias por su atención. El Señor les continúe bendiciendo.